Proseguimos con la lectura de capítulos del libro. El último Perón. Libro de Javier Garín. Testimonio histórico y aporte para el debate y el conocimiento de las jóvenes generaciones acerca de la última y difamada etapa en la vida de uno de los más grandes líderes de Argentina y América Latina. Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer a Perón sin las distorsiones y mitos denigratorios con que se les pretende inculcar por derecha y por izquierda. Hoy difundimos los capítulos 13 y 14. ¿Quién tuvo la culpa del enfrentamiento de Perón con Montoneros? Capítulo 13. Resonancias míticas de la lucha interna en el inconsciente colectivo. Un ex militante montonero me confió, la plaza del 1 de mayo de 1974 fue un golpe devastador. En ese momento sentí como si mi padre me hubiera repudiado a mí y elegido a mi hermano. No es aconsejable acudir en el análisis histórico a metáforas míticas, pero en este caso resulta difícil resistir a la tentación, pues si había una figura paterna en Argentina, esta era la de Perón, por el rol protector y arbitral que había desempeñado históricamente, y por obvios motivos generacionales. Si para los jóvenes Cámpora era el tío, figura cercana y complaciente, Perón era el viejo, el patriarca severo cuyas preferencias era necesario conquistar. El propio Perón se asignaba ese rol, al comparar la figura del conductor con el Padre Eterno. En la mitología popular, Evita era la madre maravillosa fallecida en la juventud, e Isabel la reemplazante no querida, a quien los vástagos poco educados insultaban al grito de, no rompan más las bolas, Evita hay una sola. Al igual que la madre, que también hay una sola. En el orden patriarcal primitivo, tal como interpretaba Frahm inspirado en Bachofen, la figura paterna representa la razón y la justicia, premia y castiga a los hijos según estos satisfagan o no sus expectativas y deseos. Sus decisiones pueden ser arbitrarias e injustas, pero son la justicia inapelable. Merecer la bendición paterna constituye la aspiración máxima del hijo, y el conflicto típico es la lucha entre hermanos por el cariño y la herencia del padre. Para no desperdigar el patrimonio, hay un único heredero, el hijo dilecto, mientras que el réprobo queda condenado al desamparo o la subordinación. Este es el conflicto expresado en el mito patriarcal de Caín y Abel. La pasión de los celos fraternos, móvil del asesinato de Abel, es también una pasión típica del orden patriarcal. Dirigentes y militantes caen asesinados, y los versos de la Milonga de dos hermanos, de Borges, adquieren nueva resonancia. Es la historia de Caín, que sigue matando a Abel. El despecho a que aludía el compañero militante, y que al parecer fue un sentimiento generalizado en multitud de jóvenes, traducido en rabia, impotencia, tristeza o rebelión, parece confirmar que la metáfora no es tan desatinada. No todo se reduce a lucha de clases, la psicología colectiva juega también su rol. Dos sectores enfrentados, esquemáticamente expresados en la juventud peronista y la burocracia sindical, el Padre Eterno, que inicialmente bendecía a todos, Urbi et Orbi, ha dado preeminencia a un hijo para castigar la rebeldía de otro hijo, de pronto extrema la sanción, y parece consagrar al favorito y repudiar al rebelde. La plaza del 1 de mayo es leída entonces, de un sector o del otro, como el Gran Testamento, con el agravante de que todos saben que ese padre severo se encuentra en la inminencia de la muerte. Pasan pocas semanas y Perón vuelve a convocar a la plaza, esta vez para hacer saber a sus hijos que lo que había mostrado el 1 de mayo no era el testamento definitivo, que seguía siendo el padre de todos. Por eso, aunque no pronuncia esa frase, la juventud decide que ha dicho mi único heredero es el pueblo, para alivio de los que se creían desheredados irrevocablemente. Sin embargo, el dolor y el despecho de no ser los hijos preferidos ha persistido en muchos militantes hasta el día de hoy, varias décadas después, tan fuertes son las impresiones que estos sucesos han dejado en las vidas de millones de argentinos. El enfrentamiento entre la conducción díscola de la juventud peronista Montoneros y el líder del movimiento remite a otro conflicto típico de la estructura patriarcal, la lucha entre padre e hijos, el parricidio. Es el conflicto central, aunque disfrazado por inconfesable, en la tragedia de Edipo, que mata a su padre y lo hereda. Y lo es aún más claramente en el mito de Cronos. Según Hesíodo, el ambicioso Cronos admira y a la vez envidia el poder de su padre Urano, rey del universo, y por ello le tiende una emboscada para castrarlo con una guadaña, reducción a la impotencia, y así poder destronarlo, dando inicio de este modo a su propio reinado, la Edad Dorada, tiempo venturoso y pletórico de abundancia, donde no existen leyes ni prohibiciones, opresión ni maldad.
Es difícil dejar de sentir que detrás de las posiciones y acciones de la conducción de Montoneros se escondía la apetencia de destronar y heredar al padre nacional. Perón mismo define la muerte de Rucci con la frase: me cortaron las piernas, un sucedáneo de la castración, que tiene idéntico sentido de virilidad amputada. El soñado triunfo de Montoneros al cabo de esa lucha con Perón sería así la edad dorada de la utopía y el socialismo finalmente realizado, donde los nuevos gobernantes prodigarían al pueblo una abundancia sin límites, y donde no existiría represión alguna porque no habría normas, tal como había anunciado el ministro Rigui: nuestra terapéutica es reconstruir, no reprimir. También en el mito, el destronado Urano maldice a sus insolentes hijos. No los llama imberbes ni estúpidos, pero los llama títenes, los que abusan, los que han subvertido los límites. 5 años antes de la plaza del 1 de mayo se publicaba la novela de Baillo y Casares, Diario de la Guerra del Cerdo, cuyo protagonista, Isidro Vidal, se encuentra atrapado en un mundo en el cual los jóvenes han declarado la guerra a los viejos y procuran su exterminio. Así como el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar representaba el miedo de la oligarquía frente al avance de las clases populares en tiempos del primer peronismo, la novela de Baillo es una metáfora del miedo ante el avance juvenil en el mundo. Se publica en el mismo año del Cordobazo y poco después de que los jóvenes se subleven en el Mayo francés. En la Guerra del Cerdo, los viejos son despreciables y los jóvenes, soberbios e impulsivos. Todo viejo es el futuro de algún joven, y por eso los jóvenes quieren eliminarlos. No hay espacio de conciliación entre juventud y vejez. Ironías de la historia. El drama generacional entre Perón y la izquierda juvenil se presentó en los hechos más como la Guerra del Cerdo, anticipada por el imaginativo escritor de literatura fantástica, que como el ordenado trasvasamiento que había soñado el avezado y realista dirigente. Capítulo 14. La simple exposición cronológica realizada precedentemente permite advertir dos procesos paralelos: el desarrollo de la gestión de gobierno con un Paandarábal éxito en diversos frentes, y el crecimiento irracional de una lucha interna por espacios de poder, en la cual uno de los sectores adoptó una postura de enfrentamiento e insubordinación frente al conductor, aunque pretendía respetar la verticalidad y la estrategia general. Perón vuelve al país decidido a tomar las riendas con una serie de definiciones tácticas de importancia, como hemos visto, que implicaban reducción en los ritmos de transformación, conciliación de clases, fin de la lucha armada. Estas tres cuestiones no fueron aceptadas por la tendencia, que vanamente pretendió, mediante movilizaciones, aparateadas y acción directa, imponer, condicionar y ejercer presión. Hemos visto también que Perón no expulsó a estos sectores ni a sus dirigentes, aunque los descalificó y combatió políticamente con la finalidad de erosionar su base de sustentación y así encuadrarlos. Si hubiera desesperado de obtener su encuadramiento, no habría dejado en suspenso la organización de la rama juvenil del partido ni habría vacilado en echar a los dirigentes rebeldes, cosa que omitió justamente porque hasta su último aliento esperaba poder subordinarlos, y porque su método de conducción pendular necesitaba del ala izquierda del movimiento nacional. El problema es que este ala izquierda no se concebía a sí misma como tal, sino como un componente protagónico con aspiraciones de conducción. Dice Firmenich: nosotros no éramos un sector más del movimiento. Dice Perdía, con franqueza casi inocente: nuestra propuesta era ir produciendo una simbiosis con Perón en la conducción. Lo hacíamos a partir de la idea de la vanguardia revolucionaria que conduce al pueblo, pero compartiendo esa conducción con Perón. En aquel momento aparecieron consignas tales como conducción, Montoneros y Perón. En su arrogancia, concedían graciosamente que estaban dispuestos a compartir la conducción con Perón. El creador y jefe del movimiento nacional debía estarles muy agradecido por la magnanimidad de que lo tuvieran en cuenta. La conducción montonera, y, subordinadas a ella, las organizaciones de superficie, se manejaba en forma autónoma, aunque simulaba acatar la verticalidad. Tenía sus propios objetivos que no eran los marcados por Perón. Lo que no comprendía era que Perón jamás había aceptado compartir la conducción, y tampoco pretensiones autonómicas. No era su forma de ejercer el liderazgo. Mi abuelo, antiguo dirigente sindical, solía referir que en una reunión obrera, ante el reiterado empleo de la primera persona del singular por parte de un dirigente, Perón se ofuscó y le susurró: acá el único yo soy yo. En otra oportunidad en que, mientras daba un discurso, Arturo Jauretche se colocó a su lado, Perón le señaló: don Arturo, un escalón más abajo. Estas anécdotas ilustran una concepción ideológica de conducción vertical.
En los años 40 deshizo el intento autonómico político sindical expresado en el Partido Laborista. En los años de exilio se encargó de vaciar de peso político a dirigentes como Cooke y Bandor, que desde posiciones muy diferentes pretendieron cuestionar sus lineamientos. Le bastó para deslegitimar al primero con quitarle la chapa de representatividad que inicialmente le había conferido. A Bandor lo puso en la picota solamente con aclarar que no apoyaba la lista electoral patrocinada por el metalúrgico. Montoneros no era fácilmente encuadrable porque tenía su propia base social construida con una fuerte militancia, pero Perón sabía que buena parte de esa aceptación se derivaba de presentarse como peronistas, soldados de Perón. De allí que sus ataques fueron de deslegitimación, son infiltrados, de justicialistas no tienen nada, nosotros somos lo que las 20 verdades peronistas dicen, y al que no le gusta se puede ir, etc. Por tanto, debían aceptar ser parte de las estructuras peronistas, renunciando a toda pretensión autonómica, o dejar de reivindicarse como peronistas ante las masas. En el movimiento peronista hay, salvando a Perón, dos fuerzas orgánicas que son, la burocracia y nosotros, que son dos proyectos, sostiene un documento montonero. La tendencia encarna una línea autónoma. También el bandorismo, es decir, la burocracia sindical encabezada por Lorenzo Miguel, podía trabar alianzas y acumular fuerzas que le permitieran un vuelo propio. De allí la importancia que para Perón tenía Rucci. No era lo mismo Rucci que Miguel, pues Rucci carecía de proyecto y de fuerza propios, dependía de Perón, y llevaba adelante sus directivas frenando cualquier desarrollo autonómico dentro de la burocracia sindical y salvaguardando el pacto social. Al matar a Rucci, Montoneros favoreció a sus rivales verdaderamente temibles, López Rega y Lorenzo Miguel, y asestó un durísimo golpe a Perón, obligándolo a recostarse aún más en esos sectores de la derecha con potencial autonómico. Montoneros confiaba en que su capacidad de movilización, superior a la del sindicalismo y la ortodoxia, inclinaría el péndulo hacia su lado, sin comprender que, si bien el peronismo era la relación de las masas con el líder, esta relación nunca había implicado un diálogo asambleario. Perón hablaba a las masas, no intercambiaba opiniones con ellas. Por eso resultaba particularmente ridícula la pretensión de Montoneros de convertir el 1 de mayo en una asamblea popular para llevarle a Perón sus críticas y cuestionamientos y para pedirle cabezas de funcionarios. La concepción de Perón no se apartó de lo que había sido originariamente el peronismo, una construcción movimentista, policlasista, una comunidad organizada donde trabajadores y empresarios compartían un proyecto nacional bajo el arbitraje de un Estado fuerte y justo, dirigida vertical y centralizadamente por un líder, y no una vanguardia revolucionaria con protagonismo proletario excluyente en pos del socialismo, como pretendía Montoneros. Las reiteradas y contundentes explicitaciones de Perón no dejaban lugar a dudas. La conducción montonera lo había comprendido, pero procuró ignorarlo, hasta que, a fines del 73, debió reconocer, a través de una autocrítica, su excesivo optimismo revolucionario, al que dio en calificar de pensamiento mágico e infantilismo político. Curiosamente, reconocen infantilismo, pero no en el sentido planteado por Perón de que son apresurados que no comprenden las relaciones de fuerzas, sino en el sentido de que confiaron demasiado candorosamente en las intenciones revolucionarias del líder. Recién empiezan a admitir lo que Galimberti les había dicho sobre la idea de Perón de las formaciones especiales. Nosotros pensamos hoy que Perón nos denominó formaciones especiales porque dentro de su proyecto ideológico político no cabe la noción de vanguardia. Éramos una especie de brazo armado del peronismo. Acabada la proscripción, ese brazo armado debía dejar de existir como tal, algo que Montoneros no estaba dispuesto a hacer, pues, sostenía Firmenich, su poder emanaba de las bocas de los fusiles. Si somos formación especial y no vanguardia, teníamos que disolvernos, pero si no, hay que lograr la conducción del movimiento peronista para convertirlo en un movimiento revolucionario hacia la implantación del socialismo bajo hegemonía proletaria. Más adelante veremos que el dirigente Montonero sostenía la tesis de que Perón había negociado la entrega de esa organización al status quo como prenda de buena voluntad para poder gobernar sin presiones desde la derecha, y que pretendía que ellos lo admitiesen mediante el desarme, en cuyo caso serían aceptados sin inconvenientes dentro del partido. Si nos disolviéramos, si entregáramos las armas, abandonaríamos todo nuestro proyecto, objeta. Luego, su proyecto no podía existir sino como proyecto armado y autónomo respecto de la dirección de Perón. Pero ¿en qué consistía exactamente ese proyecto tan importante,
que no podía ser relegado ni siquiera temporalmente, que exigía ponerse en franca rebelión, rifando todos los espacios institucionales de la tendencia, echando por tierra a los legisladores, los gobernadores, los ministros y secretarios del propio espacio, levantando muros a cualquier solución política. ¿Cuáles eran las críticas ilevantables que dirigían al proceso liderado por el gobierno? Se cuestionaba que la alianza de clases no estuviera hegemonizada por la clase obrera, sin explicar cómo se hacía para que la clase obrera asumiera ese protagonismo, cuando ésta demostraba cotidianamente que aceptaba la conducción gradualista y de conciliación propuesta por Perón. Aquí llegaba el momento de echarle la culpa al supuesto archienemigo, el movimiento sindical. La clase obrera, según esos razonamientos, no era revolucionaria porque el sindicalismo claudicante la apartaba de la revolución, por tanto, todo consistía en derrotar a ese sindicalismo, lo cual incluía el asesinato de sus dirigentes, a diferencia del ERP, que solo excepcionalmente mató sindicalistas. Tras la muerte de Rucci, se hacen públicas críticas a Perón sosteniendo que Montoneros no han cambiado, pues ellos se sumaron para realizar un programa de liberación, que quien ha cambiado fue Perón, porque ahora habla solo de recuperación nacional, para recién después realizar la liberación, vale decir, una objeción de ritmos. Firmenich le reprocha, además, que no ha cumplido las promesas de campaña, como la puesta en marcha de la Fundación Eva Perón, la repatriación de los restos de Evita, recuperar el poder en las comisiones internas, que el gobierno hiciese lo que el pueblo quiere, combatir a los monopolios y echar a toda la camarilla militar, aplicar justicia a todos los torturadores y terminar con las leyes represivas. A esto observa con razón Galassou, el gobierno ha nacionalizado los depósitos bancarios, monopolizado la exportación a través de las juntas de carnes y cereales, controlado los cambios, renacionalizado bancos que estaban en poder de capitales extranjeros, incorporado el país a los no alineados, abierto el comercio con la Unión Soviética y el resto de los países socialistas, apoyado a Cuba, devuelto misiones militares extranjeras y sancionado el congelamiento de precios, lo que constituye precisamente medidas propias de una revolución antiimperialista y de mucha mayor envergadura que la que propugna Firmenich. Por más que aparezcan vestidas con el ropaje de diferencias de proyecto, de concepción o ideológicas, se advierte con claridad que tales argumentaciones y objeciones racionalizan meras disputas de poder con Perón por la conducción del proceso y de espacios de poder con la derecha partidaria y sindical a los fines de quedar mejor posicionados por la herencia para luego de la muerte del líder. En un documento muy posterior, analizando retrospectivamente esta etapa, la conducción montonera sostiene que el esfuerzo por construir una sola organización y por mantener diferenciado y autónomo el proyecto revolucionario, los intereses de la clase obrera, dentro del proceso de masas del movimiento peronista, luchando por alcanzar su conducción, representa en esta etapa el principio de la lucha contra las concepciones oportunistas de derecha que pugnan por disolver el proyecto revolucionario. En nombre de la subordinación al líder y de la preservación de la unidad del movimiento. Reconoce así que toda su política de aquellos años consistió en una deliberada resistencia contra la conducción de Perón. Esto lo plantea cuando pretende encabezar un movimiento montonero heredero y superador de Perón. La ambición de superar a Perón y enviarlo definitivamente al Museo de las Momias sigue vigente en muchos vanguardistas hasta el día de hoy. Y sin embargo, quienes terminaron como momias vivientes de una política que no fue, resultaron ser ellos, no Perón, quien sigue más vigente que nunca. Hizo falta tiempo y maduración para que algunos protagonistas, entonces juveniles, de aquellos sucesos hagan su autocrítica en forma más o menos racional. Vimos que Roberto Perdía, antiguo miembro de la conducción de Montoneros, ha mostrado una saludable disposición a reconocer los errores políticos de aquellos años. Su excompañero Miguel Bonasso se permite la osadía de admitir, sería tonto verlo de manera lineal y decir, Perón es el culpable de todo. Porque los montoneros y la juventud peronista hicieron cagadas monstruosas. Aclaremos, Bonasso. No fueron todos los integrantes de esas organizaciones quienes hicieron cagadas monstruosas. No fueron los humildes militantes del movimiento villero o del Frente Barrial, estudiantil o sindical, muchos de los cuales quedaron expuestos a la represión y al genocidio, quienes hicieron cagadas monstruosas. Fueron sus conductores los de las cagadas. Los que planificaron, teorizaron y bajaron línea, tomaron medidas sin consultas, arrojaron un cadáver en la mesa, repartieron órdenes sin discusión democrática amparados en un absurdo verticalismo militar, fueron los conductores. Los militantes soñaban con un mundo mejor,
y ofrendaron sus vidas por ese sueño. Vaya a saber con qué soñaban esos conductores. Al cumplirse 40 años de la plaza del 1 de mayo, también Horacio Verbitsky, exmiembro de Montoneros y reconocido periodista ultrakirchnerista, realiza su aporte. Verbitsky ganó celebridad, incluso internacional, por poseer el dedo acusador más grande y movedizo de la Argentina, cuando se trata de señalar supuestos errores y traiciones de los demás. Han sido notables sus imputaciones de colaboracionismo con la dictadura contra el Papa Francisco, desmentidas con énfasis por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Existe en la Argentina un género de intelectuales o periodistas especialmente abundantes, a derecha y a izquierda, que se consideran, como antaño los militares, una reserva moral del país, y creen que su función es acusar a tutti exponiendo las presuntas indignidades ajenas, no las propias, al ludibrio público. Esta vez, Verbitsky ha actuado con inhabitual humildad al ofrecer reflexiones interesantes en un artículo publicado en página 12 bajo el título, No pudo ser. Reconoce allí, como Bonasso, que la atribución excluyente de culpas carece de sentido, notable avance respecto de quienes han defendido durante años la tesis de que la culpa era de Perón y nada más que Perón. También señala que nadie estuvo a la altura de la responsabilidad histórica. Según él, Perón, viejo y enfermo, no pudo controlar las fuerzas que había desatado y en vez de apaciguar el conflicto, lo incentivó. Lo disculpa en cierta manera porque su largo alejamiento del país le impidió calibrar el efecto que su giro táctico tendría en la juventud inmadura, los más grandes no pasaban de 30 años, juventud atiborrada de estrafalarias doctrinas librescas, y a la que Perón mismo había incentivado, aun en sus operaciones más discutibles. Pero tampoco los montoneros estuvieron a la altura, dice Verbitsky, siendo indefendible la contestación precipitada que dimos al cambio de discurso y práctica de Perón. Era una respuesta prepotente e ingenua, que intentó imponerse por la capacidad de movilización en la trágica jornada de Ezeiza y también en el desfile frente a la sede de la CGT del 31 de agosto del 73, creyendo que Perón se inclinaría ante la monumental aparateada. Admite que el posterior asesinato de Rucci prestó visos de verosimilitud retrospectiva a los inventos de la derecha sobre supuestos planes para asesinar a Perón, con los cuales el fascismo había justificado su dispositivo armado en Ezeiza. Finalmente, reconoce que fue poco feliz la actitud de la tendencia de ingresar banderas desafiantes a la plaza del 1 de mayo, insultar a la esposa de Perón y a su gobierno y emprender la retirada dejándolo con la palabra en la boca, todo lo cual revelaría falta de análisis y conducción. Por muchos que fueran, y eran muchísimos, solo representaban al activismo, que demasiado a menudo se confunde con el pueblo, añade. Le faltó decir que la juventud peronista y montoneros movilizaban con facilidad a decenas de miles de personas, pero que Perón había sido votado por 7.300.000 argentinos, que representaban el 62% del padrón electoral. Y también, que mucha gente había apoyado a la juventud peronista y montoneros, no porque fueran brillantes revolucionarios, sino porque eran no se decían peronistas. Y así fue que empezaron a dejar de apoyarlos tan pronto como vieron que se enfrentaban con Perón. Al respecto, el juicio del poeta Juan Gelman sobre sus excompañeros de la conducción montonera es más que lapidario. Dijo, la soberbia política de tales dirigentes pensó que podía disputarle y aun arrebatarle a Perón el liderazgo del movimiento peronista. Aplicaron los mismos métodos que la burocracia justicialista y tiraron sobre la mesa el cadáver de Rucci para tener fuerza de negociación, explicaban. Muerto Perón, la conducción montonera resuelve autoclandestinizar su aparato militar en el 74, dice Gelman, dejando al aire ya sabemos el que de miles de militantes públicos y al descubierto a la JP, la UES, la JTP, la JUP, el Frente Villero, el de mujeres, que integran ahora la lista de desaparecidos. Pero aún más contundente resulta cuando evoca oscuridades posteriores. Porque esta conducción mesiánica no le perdonaba nada a Perón y consideraba innegociable su autonomía frente al líder popular respaldado por la inmensa mayoría del pueblo argentino, pero, según Gelman, no habría tenido empacho de negociar entuertos con el genocida Masera. Esos dirigentes fraguaron en 1979 y 1982 contraofensivas militares desde afuera contra una dictadura que había ya aniquilado al ERP y a montoneros. En 1978 Firmenich y compañía pactaron con Masera, el carnicero de la ESMA, un acuerdo preparatorio. Cada socio perseguía un objetivo propio, Masera, el de trabajar su camino hacia la presidencia del país, Montoneros,
el de aparecer en los diarios para que no nos olviden. En tales acciones muchos militantes fueron enviados al muere de manera incomprensible. No lo dijo un escritor de proclividad derechista, enconado por motivos ideológicos, sino un reconocido hombre de izquierda, exintegrante de Montoneros, distinguidísimo autor de prestigio internacional, si bien hay que reconocer que tenía motivos personales de inquina contra sus excompañeros. Se suma a su opinión Pacho O'Donnell, quien escribe en un artículo, además, la sangre derramada fue negociada en los encuentros entre Firmenich y Masera en España, de lo que puedo dar cuenta pues estaba exiliado en Madrid, en una de las tantas, sospechosamente desatinadas, decisiones de la cúpula dirigencial montonera. Nos quieren hacer creer, en la nueva versión de la historia montonerizada para engañar a los jóvenes de hoy, que esa cúpula facciosa estaba conformada por jóvenes idealistas que soñaban con un mundo mejor. Los jóvenes idealistas eran los militantes, y fueron ellos los masacrados durante el terrorismo de Estado, no la cúpula facciosa. La cúpula facciosa vivió los años de plomo en el exilio administrando millones de dólares producto de secuestros de empresarios. Nosotros no éramos ingenuos, como dice alguna gente, éramos ambiciosos, no ingenuos, reconoce Bonasso. Antonio Cafiero agrega, inapelable y certero, no es que eran idealistas. Tenían concretamente el designio de copar el poder. Y sabían que mientras Perón viviese, esto no era posible. Entonces, tenían que utilizar a Perón hasta el minuto final. Pero concedamos el beneficio de la duda y supongamos que el acuerdo Montoneros-Masera no existió, como alega Firmenich, que no hay pruebas fehacientes, que pudo ser un mito lanzado al ruedo por el resentimiento de Rodolfo Galimberti o algún otro en la disputa por la conducción. Hay algo de lo que no cabe duda, y es el posterior acuerdo Montoneros-Menem, por el cual la conducción residual de esa secta facciosa, entonces congregada bajo el nombre de peronismo revolucionario, apoyó la fórmula Menem-Duhalde a cambio de los indultos a sus integrantes, llegando a abogar por la pacificación nacional e invocando argumentaciones semejantes a la utilizada por los represores como pretexto del terrorismo de Estado, la falsa tesis de que Argentina había vivido bajo una guerra civil intermitente o disfrazada, tesis repudiada por los organismos de derechos humanos. Los intransigentes impugnadores de Perón, a quien cuestionaban por no consagrar el socialismo nacional instantáneo, ahora le perdonaban al gobierno menemista las relaciones carnales con el imperio norteamericano, las privatizaciones, la aplicación a rajatablas de los paradigmas del consenso de Washington y la entrega total al imperialismo, adornada con el abrazo al almirante Rojas y los indultos especulares a los genocidas. Estos enanos políticos fueron los que disputaron la conducción a Perón. Podríamos continuar durante páginas y páginas demostrando la liliputiense estatura política de la conducción facciosa montonera, pero nos bastarán dos hechos más. Hemos visto, por la anécdota recogida en el libro La Voluntad, que los cubanos aconsejaban a los impenitentes Illuminati argentinos cuidar y no exponer las vidas de sus cuadros militantes. No es lo que hicieron cuando entregaron a la justicia las fichas de afiliación de miles de adherentes al Partido Auténtico en el año 75, información preciosa para los órganos represivos de la posterior dictadura, según relata Pablo Gusani en Montoneros, la soberbia armada. Y mucho menos cuando llevaron adelante esas dos nefastas contraofensivas. Firmenich responde a la periodista Cristina Zúcar, hermana de un joven enviado al sacrificio durante esos hechos, que la conducción no es responsable, porque fue una decisión política de centenares de personas conscientes de los riesgos que corrían, incluyendo la adolescente de 16 años que participó junto a otros 80 caídos, pero claro, explica Firmenich, tenía la autorización paterna para enviar al muere a la niña, porque ellos son muy respetuosos de la patria potestad. Como decía Caín en el relato bíblico. Ah, sí. Yo no soy el guardián de mi hermano. Tuvo la culpa Perón de ese desencuentro del 1 de mayo. En todo enfrentamiento hay siempre culpas mutuas, pero, examinando sin apasionamiento los hechos, el juicio adverso a Perón se parece, una vez más, a otra superchería autojustificatoria generacional, de las tantas que se han lanzado. Aunque suele ser presentada por la prensa como refractaria al viejo Perón, hasta Cristina Fernández de Kirchner ha tomado distancia de ese 1 de mayo de los soberbios. Yo lo viví muy cerca también en la juventud y en la facultad, cuando me peleé con varios compañeros, porque era una de las que sostenía que la conducción de Perón no podía discutirse y que no podíamos enseñarle, a quien había conducido al pueblo, desde el año 45 y desde el exilio, a todos los triunfos,
más allá de los aportes que esa juventud había hecho para el retorno de Perón a la patria, indiscutible. Afirma Cristina. Si uno lee el plan económico de José Gelbard, era un plan francamente transformador y casi le diría que revolucionario. Sin embargo, desde nuestras propias filas se lo acusaba de burgués y de pequeño burgués. Que bueno sería que algunos de sus partidarios, exsetentistas resentidos que viven insultando la memoria de Perón y haciendo pucheritos por el mote de imberbes, al estilo del vocinglero José Pablo Feynman, escucharan esa opinión de Cristina, así se dejan de inculcar sus despechos personales y ombliguistas a los jóvenes. Por más errores que Perón hubiese cometido, y los cometió, tenía derecho a esperar de sus seguidores el acompañamiento y no la impugnación constante a un gobierno conquistado tras tantos años de lucha, y que recién se iniciaba. Tenía derecho a reclamar, a quienes formaban parte del Estado ocupando espacios de todo tipo, que lo apoyaran, y no que pretendieran refugiarse en la cómoda esquizofrenia de usufructuar el poder y al mismo tiempo plantarse en la vereda de enfrente con armas incluidas. Tenía derecho, en fin, a pretender que, puesto que su nombre era utilizado como bandera ante las masas, dejaran de gritar la vida por Perón y empezaran realmente a defenderlo. Fin de los capítulos 13 y 14 del libro El último Perón, de Javier Garín.